Buen día tengan todas y todos los presentes que nos honran con su presencia, así como los que nos acompañan siguiendo en vivo la transmisión a través de nuestras redes sociales. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia. Asimismo, agradecemos la anfitrionía del Instituto Electoral del Estado de México en este evento sobre la protección de datos personales en candidatos. Para presidir este evento nos acompaña la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez. Y el comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis. Para este evento destacamos la presencia de las consejeras electorales del IEM, del consejero, de la comisionada del Infoem, de titulares de unidades de transparencia, síndicos y regidores de ayuntamientos, regidoras, organizaciones de la sociedad civil, representaciones de partidos políticos, servidoras y servidores públicos, y también personas interesadas en este tema. A continuación, cedo el uso de la voz a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias, Néstor. Muy buenos días a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos al Instituto Electoral del Estado de México. Saludo que esta sede sirva para una discusión tan relevante como es la protección de datos personales en las candidaturas. Agradezco la distinguida presencia del comisionado presidente José Martínez Vilchis, de la comisionada Guadalupe Ramírez Peña, quien llevará la moderación de este evento, así como a las y los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de México y municipio por acompañarnos. De manera especial, quiero reconocer a la consejera Paula Melgarejo Salgado, presidenta del Comité de Transparencia, y a José Edgar Marín Pérez, director de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, quienes amablemente accedieron a impartir las conferencias que detonarán la discusión de este evento. Saludo con gusto a las y los servidores públicos, a las representaciones de los partidos políticos, a la ciudadanía que nos acompaña y también a quienes siguen la transmisión del evento desde las redes sociales institucionales. Se suele pensar que las políticas de la democracia electoral y las de transparencia caminan senderos paralelos. Si bien ambas son condiciones para el avance democrático, no son tan evidentes las interacciones entre una y otra. Por eso quiero empezar señalando que la transparencia es un prerequisito para lograr elecciones confiables, justas y libres. Y esto es así porque la publicidad en el quehacer público permite el alineamiento a conductas éticas en el actuar de las instituciones que administran comicios en los partidos políticos y en los equipos de campaña. Mediante la transparencia se ejerce el derecho constitucional de acceso a la información, prevaleciendo el principio de máxima publicidad. En el caso de la materia electoral, podemos conocer la manera en que se organizan y desarrollan actividades en cada una de las etapas. No se trata solo de informar las acciones ejecutadas, sino las razones que subyacen a cada decisión. Ello permite a la ciudadanía estar mejor informada sobre la actuación pública de las y los actores políticos y las instituciones, lo que genera el ingrediente más importante para el éxito de una elección, la confianza. Los organismos electorales de mayor avanzada en el mundo han logrado demostrar que la confianza no depende de campañas pegajosas o frases trilladas. La gente es confidente de lo que ocurre en el ámbito comicial cuando se le brinda información precisa de lo que ocurre y se le habla con veracidad. Por eso, en el IEM estamos comprometidas con abrir al escrutinio público todo lo que hacemos y explicarlo en un lenguaje llano y sencillo. Es a través del canal de la rendición de cuentas que se intensifica el control ciudadano y vigilancia sobre el accionar de la maquinaria gubernamental para proteger y salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía, como lo son los político-electorales.
pero hay que ser cuidadosos y cuidadosas, ya que las autoridades tenemos en ocasiones contacto con información que no nos pertenece. Por ley, debe limitarse el uso de aquella información que es susceptible de clasificarse como confidencial, es decir, la información referente a los datos personales. No es una concesión graciosa. La protección de datos personales es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna. Se materializa en los principios rectores que regulan el control, uso y manejo de la información. Todas y todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar oposición a su uso. El poder público, a través de los sujetos obligados que tratan información que hace identificables a los ciudadanos, debe establecer y ejecutar medidas que garanticen no solo la confidencialidad e integridad de la información, sino también la observancia de los principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad. Por ello celebro que el Infoem y el IEM organicen este foro que en pleno proceso electoral visibiliza la importancia de la protección de datos personales. 2 ejemplos nos deben servir para ilustrar la importancia de avanzar con responsabilidad en el cuidado de los datos. Por un lado, el caso de la elección de Atlautla, que como se sabe fue escenario de violencia política de género y de violaciones a principios constitucionales. Al administrar la elección extraordinaria, esta autoridad fue cuidadosa en cuidar la información sensible de la víctima, evitando así revictimizarla y a la postre violentar el ejercicio de sus derechos. En ese mismo orden de ideas, en el IEM aprobamos hace algunos meses un protocolo interno para la prevención, atención y seguimiento de casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral. Pocos temas nos han unido tanto en el instituto. Estamos resueltas a no dejar pasar un solo caso de hostigamiento o acoso en la institución. Este debe ser un lugar para el crecimiento personal y profesional. Pero la gana de resolver una problemática no nos hace omisos. Por el contrario, con toda responsabilidad, el Consejo General incorporó al protocolo la obligación de proteger los datos personales y sensibles de las personas involucradas, así como garantizar su confidencialidad. No se trata solo de privilegiar el debido proceso, sino de evitar que cualquier víctima de estas conductas pudiera temer ser nuevamente victimizada por la indebida divulgación de sus datos. Concluyo felicitando nuevamente a los y a las organizadoras por traer este tema al debate público y permitirnos profundizar en el conocimiento sobre cómo la protección de datos personales de las candidaturas fortalece la integridad de los comicios. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, consejera presidenta. A continuación, invito al comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis, a hacer uso de la voz para que nos brinde un mensaje. Muy buenos días. Saludo a quienes están presentes en este auditorio esta mañana. Particularmente le agradezco a la consejera presidenta de este instituto, Amalia Pulido Gómez, que nos permita estar presentes esta mañana en este evento, que ha sido coorganizado y empujado como siempre por la consejera Melgarejo y mi comisionada Guadalupe Ramírez. Es justo decirlo así. Nos acompañan también, por supuesto, los consejeros, la consejera Baquer y el consejero Bello. Los saludo también a nombre del Pleno del Instituto. Y saludo a José Edgar Marín Pérez, también de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, Edgar. ¿Por qué es importante que hablemos de datos personales esta mañana? Hace unos días tuvimos un evento aquí en el Instituto también para decirle a los partidos políticos y siempre apoyados por los consejeros del Instituto que no era necesario ocultar información o por temas de veda electoral no proporcionar la información a que están obligados los partidos en sus obligaciones de transparencia específicas y comunes, sino que al contrario, el ciudadano quiere saber en este momento muchas cosas referentes a los partidos políticos.
no dejar de saber, sino al contrario, ¿no? Como es el derecho constitucional, el derecho a saber, el derecho de acceso a la información. Y entonces los partidos coincidían en eso, sí, efectivamente, vamos a publicar nuestras obligaciones. La gente siempre quiere saber sobre temas monetarios, cuánto ganan, cuáles son los presupuestos, en qué se van a aplicar, y es normal que el ciudadano piense eso porque se está utilizando los recursos públicos derivados de los impuestos, por ejemplo. Eso era un evento de acceso a la información. Ahora estamos en algo que a veces parece ser contraparte y para algunos contradictorio incluso. Pides acceso a la información, pero también proteges datos personales. Eso es un poco guardar información personal, ¿no? Y en ese debate permanente, no solamente en la academia, sino en el instituto, hay muchas polémicas para resolver casos. O máxima publicidad o protección de datos. Algunos dicen que incluso la autoridad que se dedique a permitir el acceso a la información debería ser distinta de la autoridad que proteja los datos personales, como es en Europa. En Europa ya está muy separado. Aquí uno de nuestros comisionados, Gustavo Parra, hizo su tesis de doctorado perfilando que en el futuro en México habrá una autoridad que proteja datos personales distinta a esta que protege el acceso a la información. A veces parecerían contradictorios. Yo creo que no, son complementarias. Sí hay acceso a la información, pero el artículo 16 de la Constitución también dice que toda persona tendrá derecho a la protección de sus datos personales y al acceso a la rectificación, a la cancelación o a la oposición de datos. Los famosos derechos ARCO. Y qué bueno que están aquí muchos representantes titulares de las unidades de transparencia de muchos sujetos obligados, qué bueno que los veo acá, porque de eso se trata esta mañana, lo referente a protección de datos personales en temas electorales o en temas de candidaturas. ¿Por qué razón? Porque este instituto, además de tener la delicada responsabilidad de organizar las elecciones, es al mismo tiempo un sujeto obligado para nosotros. Tienen que cumplir con obligaciones de transparencia y de protección de datos. Y nosotros tendríamos que estar presentes. También lo son los partidos políticos. No, los OPLES, los partidos políticos, son sujetos obligados y tienen que cumplir con temas relativos a protección de datos personales. Nada menos, otro ejemplo de la relevancia de la protección de datos se dio hace unos días que nuestro instituto firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad del Estado para que ahora que esta decisión que tomaran los institutos electorales como el del Estado de México de permitir que aquellos que están en la cárcel y que no tienen todavía una sentencia, sino que están en prisión preventiva, tengan derecho al voto, que es algo novedoso. Es primera vez que en la República se va a ejercer esto y el Estado de México, como siempre o como en muchas ocasiones, empuja primero. Felicito por eso al Instituto Electoral, por esa capacidad de esta organización especial. Y entonces el secretario de Seguridad, preocupado por los temas de protección de datos personales, habló con nosotros, se firmó un convenio, Lupita lo recuerda perfectamente, y entonces acordamos cómo capacitar a la gente que va a encargarse de manejar esos datos que se van a proporcionar, esos datos personales, a la hora del voto de los presos, y entonces trasladarlo, cómo se traslada, cómo se turna a los institutos electorales como el INE y como este, que se encargarán de resguardarlos en sus bases de datos. Por eso es importante. Sí hay entonces un tema gigantesco, el de protección de datos personales, que debemos nosotros capacitarnos para conocerlo. Yo pienso que no hay un especialista que conozca a detalle todo lo que puede implicar el manejo de los datos personales, sobre todo ahora que están en juego las redes electrónicas, o está el metaverso, o está la inteligencia artificial. Lo que viene es impresionante con relación a proteger los datos de las personas. De tal manera que por eso es bueno que estemos aquí esta mañana, que polemicemos sobre el tema, que debatamos, que nos organicemos y nos capacitemos todos para que se haga mejor este ejercicio. Platicaba con Lupita que en la protección de datos personales, los candidatos independientes no se rigen por la ley por la que se rigen los otros sujetos obligados, como son los partidos políticos, tienen una categoría legal distinta y entonces se manejan como individuos, como individuales que manejan datos personales. Esa es una figura curiosa. Entonces es un ejercicio diferente también el de los candidatos independientes. Como este, hay muchos ejemplos que se deberían de tratar y que deberíamos tener en conocimiento esta mañana. Por eso festejo mucho que hagamos este ejercicio. Qué bueno que es así. No esperaba otra cosa
de esta capacidad que ha tenido el Instituto Electoral para ser de los institutos de avanzada, empujar fuerte, ni de su presidenta, a quien le reconozco su calidad académica y siempre su esfuerzo en mejorar a las instituciones públicas como tiene que ser. Así es que festejemos esta mañana, esperemos que ahora sí pasemos a la parte sustantiva y relevante del evento, en donde la consejera Melgarejo nos hablará sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, que se estaba hablando hace un minuto, y el director de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, José Edgar Marín Pérez, abordará el derecho al olvido. Que sea para bien del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, comisionado presidente. A continuación va el comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis, va a hacer entrega de un agradecimiento por la colaboración para realizar este evento a la presidenta de este instituto, Amalia Pulido Gómez. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, comisionado presidente. Los invitamos amablemente a ocupar, por favor, sus lugares en el auditorio para hacer un acomodo del escenario. Muchas gracias. En unos instantes vamos a dar inicio a estas conferencias. Muchas gracias. Guadalupe Ramírez Peña. Es maestra en Educación por la Universidad Tecnológica de México, licenciada en Derecho por la Universidad Pedro de Gante. Tiene diversos cursos, entre los que destaca el diplomado en Derecho Penal en la Universidad Pedro de Gante, el de Bando Municipal en la Contraloría del Poder Legislativo, tópicos del proceso administrativo en el Colegio Mexiquense de Cultura Jurídica. Además, cuenta con la certificación en el estándar de competencia S1057, garantizar el derecho de acceso a la información pública, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios Infoema, así como diversos certificados por parte de la Laurel International University. Su desempeño como docente la hizo merecedora del reconocimiento del Círculo de Excelencia Académica expedido por la Universidad Tecnológica de México por 2 ocasiones, la primera en el año de 2016 y la segunda en el 2018. Durante su experiencia profesional al interior del gobierno municipal de Texcoco, ostentó diversos cargos, entre los que destacan el de jefa de departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y Protección de Datos Personales, y encargada del despacho de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora. De igual manera, fue coordinadora en la Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México y asesora en la Legislatura del Estado de México. Como docente ha impartido diversas cátedras en materia de Derecho en la Universidad Tecnológica de México. Actualmente se desempeña como comisionada del Infoema. Bienvenida, muchas gracias por estar en este evento. Y le cedemos el uso de la palabra, por favor, para realizar la presentación de los panelistas. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Ahí estoy. Pues gracias a todos por darse un tiempo. Creemos, como ya lo dijo el presidente, son temas importantes, son temas relevantes, son temas que van a estar pues muy pendientes en los próximos meses. Tenemos un año de elección, el próximo año también hay elección. Y obviamente, pues hay muchas personas que participan y creo que es importante, muy importante los temas que vamos a tratar. Violencia de género, que no está excluido, tanto, bueno, casi siempre defiendo a los hombres y les consta a todos. Pero en esta ocasión, creo que cuando se trata de cuestiones electorales, creo que las mujeres sí son un poquito, sufren mayor agresión más bien. Sufren mayor agresión y no nada más por los hombres, sino también por algunas mujeres. Y un poquito de lo que es el derecho al olvido, que va encaminado también a los datos personales, porque es un tema que no conocemos, es un tema que muy pocas veces se habla. No es que sea nuevo, pero sí es un tema que actualmente muy pocas veces o muy pocas personas lo llegan a conocer.
Este tema del derecho al olvido creemos que es importante precisamente para estas épocas electorales, que es donde hay más golpeteo para las personas, para los candidatos, y por eso es de que hoy se los vamos a compartir. Agradezco que nos acompañe mi amigo José Edgar Marín, por aceptar la invitación a darnos esta plática. Él es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de especialidad en Derecho Electoral por la misma casa de estudios, que es la UNAM, candidato a doctor en Ciencias Sociales por la UEMEX, realizando investigación doctoral en materia de gobierno abierto, becario en materia de equidad y justicia a través de la Fundación Friedrich Naumann, mi inglés es malo. De Alemania, de hecho es alemán, ni siquiera es inglés. Es autor del libro Ensayos y artículos en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y gobierno abierto. Ha sido docente en centros universitarios públicos y privados y en materia de transparencia y acceso a la información pública destaca la experiencia como titular de la Unidad de Información del Instituto de la Función Registral del Estado de México, asesor del secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, subdirector jurídico y de protección de datos personales del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y sus municipios, y ha realizado estancias de investigación en la UNAM y Universidad Iberoamericana, y actualmente es director de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México. Perdóname, Paula, que empecemos con el maestro, pero es tu casa y me gustaría que tú cerraras en ella. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, comisionada. Pues bueno, antes que nada quisiera agradecer la amable invitación de la consejera Guadalupe Ramírez Peña para participar en este foro. Pues bueno, la verdad es que es un esfuerzo bastante loable que realizan ambas instituciones, el Instituto Electoral del Estado de México y el Infoem, instituciones en las que he tenido la oportunidad de trabajar en ambas. De hecho, bueno, ahorita aprovechando que está la consejera electoral, precisamente al entrar a este edificio recordaba que hace casi 20 años, cuando egresé de la licenciatura, aquí fue mi primer lugar donde trabajé, en la extinta Dirección del Servicio Electoral Profesional, que bueno, después fue una atribución que ya recayó en el Instituto Nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, me trae muchos buenos recuerdos, ¿no? El Instituto Electoral de la entidad y bueno, pues no se diga también del Infoem. Me da también mucho gusto ver muchas caras conocidas de sujetos obligados pues con los que hemos coincidido en este tipo de eventos, en distintas charlas. Y pues bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación sobre el derecho al olvido. Si me apoyaran de favor. No, a ver. Ahí está. Creo que se movió un poquito la presentación al final, pero pues bueno. La siguiente diapositiva. Me dijeron que tengo media hora para poder impartir esta charla, entonces con toda confianza, si me excedo, llámeme la atención, porque si no, me apodero del micrófono, ¿no? Como si fuera karaoke, entonces no queremos que eso suceda. Bueno, antes que nada, me gustaría que pensáramos con una perspectiva del 2023 en un caso hipotético, queridos amigos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al día de hoy, con todos los avances jurídicos en cuanto a la maquinaria de la transparencia, del derecho de acceso a la información y desde luego la protección de los datos personales, la maquinaria jurídica, la maquinaria institucional, se diera un caso en donde existiera violación de datos personales de candidatos o bien de personajes cercanos a su pues a su candidatura, valga la redundancia, y con ello se ventilaran aspectos sumamente sensibles de la personalidad humana. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Estaríamos cercanos, alejados de la realidad? ¿Ustedes qué opinarían? ¿No? ¿Cercanos? Ok. Bueno, empecé con esta pregunta porque precisamente la siguiente diapositiva, por favor. Perdón. Muchas gracias. La siguiente, si me hicieran favor. Perdón. Ok, gracias.
Ok, resulta que hace 51 años, ¿no? En 1972, se dio un caso bastante interesante en los Estados Unidos. Resulta que en aquel año el expresidente Richard Nixon estaba buscando su reelección, ¿no? Pues ustedes saben, ¿no? Digo, es por todos conocido un personaje político, pues que estaba acostumbrado a ganar a toda costa, ¿no? Incluso, pues bueno, sabemos qué sucedió a la postre con el caso Watergate y demás. Entonces, resulta que en el año de 1972 contiende nuevamente por la presidencia, por la reelección, contra el senador por el estado de Dakota del Sur, George McGovern, ¿no? Y resulta que, pues bueno, George McGovern en aquel entonces era un actor político sumamente destacado, con ideas de avanzada, liberales, por ejemplo, sobre la legalización de la marihuana, la legalización del aborto y en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Que era un tema pues bastante álgido en aquel entonces. Entonces, resulta que tenía un compañero de fórmula. Ustedes saben que pues, el sistema electoral norteamericano es un sistema de democracia indirecta, ¿no? Por colegios electorales que se van definiendo por los distintos caucus y demás. Y su candidato de fórmula a la vicepresidencia era el senador por el estado de Missouri, Thomas Eagleton. Entonces resulta que pues, la candidatura de Richard Nixon, ¿no? El equipo de campaña de Richard Nixon, se da la tarea de investigar, ¿no? El pasado de Eagleton, y resulta que descubren que por ahí de los años 1960-66, Eagleton, su compañero de fórmula hacia la vicepresidencia, pues estuvo internado en un hospital psiquiátrico por pues algunas afecciones mentales. Incluso pues bueno, se hablaba de esquizofrenia, que estuvo sometido a distintos tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, y pues esto redundó en una caída en cuanto a las preferencias electorales. Y a la postre lleva a la sustitución de Eagleton como candidato de fórmula. Incluyen a otro colega hacia la vicepresidencia y, perdón, la siguiente diapositiva, de favor. Bueno, aquí tenemos los resultados, ¿no? ¿Cómo le fue a George McGovern, ¿no? De los 50 estados de la Unión Americana, solamente gana uno, y el Distrito de Columbia, ¿no? Prácticamente arrasa, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo pues el récord de un candidato, ¿no? Incluso más que el propio Barack Obama en su momento, el triunfo más arrollador, ¿no? en la historia de la democracia norteamericana. Después, claro, pues sabemos lo que sucedió con el caso Watergate, ¿no? Que pues lleva a la salida de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, pues a final de cuentas, esto pues fue, digamos, una muestra de violación de datos personales en contra de un candidato, de un actor político. Y pues bueno, esto pues sucedió hace 51 años y pues sigue pasando, ¿no? La siguiente, de favor. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones que lleva el olvido? Bueno, pues de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues lleva de manera implícita el borrado de información, el que dicha información deje de cobrar relevancia, la pérdida de vigencia de dicha información, el relegar, postergar y crear también una especie de desmemoria colectiva. Esto, pues bueno, lleva bastantes aristas porque también la memoria colectiva tiene pues un papel preponderante, ¿no? Uno de los casos emblemáticos, pues bueno, tenemos los juicios de Nuremberg en Alemania en 1945 y 46, en donde resultó necesario que la sociedad no olvidara, bajo esta premisa de no olvidar
todo el drama y el genocidio que representó el Holocausto del Partido Nacional Socialista, ¿no? Y pues a la postre llevan a los juicios a los responsables del partido nazi, ¿no? para ser juzgados. Otro caso emblemático, pues bueno, el genocidio de Ruanda en 1994, que provocó más o menos 800,000 muertes, más o menos el 20 o 40% de la población, no se tiene el dato exacto, en razón, pues bueno, de las condiciones socioeconómicas que se viven en el país africano, pero en donde la mayoría hutu, ¿no? Prácticamente radicó a los tutsis, ¿no? en este país. O qué decir del genocidio de Srebrenica en 1995 en la Guerra de los Balcanes, en donde a la postre pues llevó a la muerte, al fusilamiento masivo de casi 9,000 musulmanes y a que fueran juzgados en la Corte Penal Internacional Ratko Mladic, Kranditsky y Spritska, ¿no? Particularmente el caso de Slobodan Milosevic, pues bueno, se suicida antes de obtener una sentencia. Pero bueno, aquí hablamos de la importancia que tiene la memoria colectiva. La siguiente, de favor. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que distinguen esta memoria colectiva? Por un lado, pues bueno, algo que conocemos y con lo que trabajamos prácticamente de manera cotidiana, el interés público, ¿no? El interés que tiene la sociedad para conocer el derecho a saber, ¿no? Que tienen todos los individuos para conocer sobre la realidad política en un país, en un estado, en una determinada demarcación, y también, desde luego, la premisa fundamental de no olvidar, ¿no? La siguiente, de favor. Ahora, ¿qué pasa con la implicación de la red mundial Internet, ¿no? Prácticamente, bueno, sabemos, vivimos en una sociedad de la información. Marshall McLuhan, más o menos por ahí de los años 60, 70, se empieza acuñando esta idea de la aldea global, y Manuel Castel, español, más o menos de los años 80, 90, quien por cierto el año pasado, si no me equivoco, fue galardonado con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues acuña, ¿no? El término de la sociedad en red, ¿no? Esto a través de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, y desde luego el boom tremendo que ha representado la utilización de la World Wide Web, ¿no? de la red mundial Internet, y también, ¿no? A su vez con la proliferación de las redes sociales. La siguiente, de favor. Uno de los puntos incluso bastante interesantes, bueno, Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo, autor de La modernidad líquida, empieza hablando de esta personalidad digital que pues se va a crear, o vamos creando cada uno de los individuos a partir de la dinámica, ¿no? que tenemos de manera particular a través de las redes sociales, y que forma parte de esa modernidad líquida. Incluso el propio Bauman decía que pues en muchas ocasiones no es la misma personalidad que tenemos en el cotidiano como personas físicas o individuales, si me permiten la expresión, que aquella que expresamos a través de la realidad virtual, ¿no? Y bueno, también Pierre Bourdieu, con sus estudios a través del hábitus y del capital simbólico, pues lleva también de manera implícita como sociedad también el hábitus de compartir la información a través de las redes sociales, pues bueno, puede estar alienado por el capital simbólico de lo que lleva la sociedad del consumo, ¿no? Esto, pues bueno, a través de la lógica de estos dos pensadores de la posmodernidad. La siguiente, de favor. Bueno, ahora sí entramos a la parte del derecho al olvido, ¿no? Lo podemos entender como ese derecho que tiene garantizado al individuo para solicitar que sus datos personales sean eliminados o desindexados de motores de búsqueda y otros sitios web, ¿no? Cuando dichos datos ya no son relevantes o precisos, ¿no? Como bien decía la comisionada, un derecho bastante novedoso, ¿no? De hecho, pues prácticamente, ¿no? Sumamente reciente, ¿no? En Europa, pues estamos hablando del año 2014. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo surge, cómo nace este derecho al olvido, pero que guarda
si bien es cierto, guarda similitudes con el derecho de cancelación, también de cancelación y bueno, también un poquito con el de oposición, ¿no? En el ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? Vamos a ver que también tiene sus distintas variaciones, ¿no? La siguiente, de favor. ¿Cuál es la importancia que tiene este derecho? Bueno, ya hablamos, ¿no? De la participación o de la injerencia que tiene dentro de la era digital, en donde pues actualmente la información puede ser recopilada, almacenada, se encuentra disponible en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, etcétera, ¿no? Que es información accesible, ¿no? Que información que se encuentra disponible, que ya no es relevante, ¿no? Que ya no es imprecisa y donde pues no existe controles de veracidad. Aquí también entra un punto pues bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las fake news? ¿No? ¿Qué pasa también, por ejemplo, y lo vamos a ver, que es uno de las acciones que llegan a quejar incluso a los candidatos con las granjas de bots, que en muchas ocasiones la efervescencia política, ¿no? Lleva a partidos políticos a contratar a estas granjas en otras latitudes del mundo para estar bombardeando con fake news o con rumores, ¿no? Acerca de candidatos con la posibilidad o con la firme intención, mejor dicho, de manchar la candidatura del contendiente o del contrincante político. En el caso del daño, bueno, las consecuencias negativas para la privacidad, la reputación, la seguridad del individuo, ¿no? Son los aspectos claves en donde se causa un menoscabo al derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a no ser molestado, incluso, ¿no? En donde pues aspectos que se vinculan de manera estrecha con la esfera individual o particular del candidato o del aspirante político, pues se ven afectados precisamente por la difusión indiscriminada, si me permiten la expresión, y sobre todo errónea, falsa, imprecisa, o bien que a lo mejor haya sido cierta, pero que pues haya sido en el pasado. Por ejemplo, no sé, hubo un caso, ustedes recordarán, célebre de un hoy senador de la República, en donde hace algunos años pues fue incluso filmado pues en estado de ebriedad, ¿no? Y pues bueno, la memoria digital ha permanecido, ¿no? Hoy uno se puede meter al YouTube, se puede meter a distintos buscadores de búsqueda y, buscadores de internet y motores de búsqueda, y puede encontrar todavía imágenes, puede encontrar incluso pues el video, ¿no? de cierto actor político. O se me viene a la mente, por ejemplo, de cierta exlideresa de un sindicato importante de maestros a nivel nacional, en donde resulta que cuando es asegurada, ¿no? por la policía ministerial, pues empiezan a salir datos personales, por ejemplo, de que tenía padecimientos renales, etcétera, etcétera. Información que, si lo vemos bajo la óptica de los cargos, ¿no? Penales bajo los cuales iba a ser juzgada, pues no cobraba ninguna relevancia, ¿no? Y pues bueno, eso se vincula también con el principio de autodeterminación informativa, del cual pues bueno, se ha hablado bastante a partir de la determinación que toma el Tribunal Constitucional alemán en los albores de los años 80, que es el derecho a elegir de quiénes, cuándo, cómo, bajo qué circunstancias se comparte qué tipo de información, ¿no? No es un derecho absoluto, está sujeto a limitaciones bajo distintas circunstancias, ya que puede tratarse de información de interés público, periodismo, o que también pueda ser explotada incluso para la investigación científica. Esas pudieran ser las limitantes de este derecho al olvido. La siguiente, de favor. Ok. La regulación en México no existe, y aquí resulta interesante, no existe una regulación específica en la materia, ¿no? Realmente estamos en pañales todavía, ¿no? Si bien es cierto, pues bueno, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ha habido avances interesantes a partir de la publicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares del año 2012, de la autoridad que cobra el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI,
para tener el monopolio del conocimiento de este tipo de asuntos en el ámbito de los particulares, ¿no? Pues todavía hace falta bastante por que penetre este derecho en la comunidad, ¿no? ¿Cuál es o qué es, digamos, lo más cercano que pudiéramos decir? Bueno, pues las disposiciones establecidas en dicha ley, en el artículo 16, que establece el aviso de privacidad para prever los mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y pues que cualquier titular a través de su representante legal puede ejercer de manera libre estos derechos, particularmente pues bueno, los derechos de cancelación previo bloqueo y pues desde luego el derecho de oposición de datos personales, ¿no? En donde sí ha habido pues una mayor trascendencia por parte de estos derechos, pues bueno, ha sido en la Unión Europea. La siguiente, de favor. Y llegamos al caso español de Mario Costeja versus Google Spain y Google Inc. Se los voy a platicar más o menos, ¿no? Resulta que Mario Costeja, un día que estaba buscando su nombre en un buscador de internet, Google, ¿no? Hay que ponerle nombre, encuentra una sentencia que fue publicado por un medio periodístico relativo a una subasta pública derivado de un proceso legal que lleva o que se desarrolla a partir de una controversia que hubo con el Instituto de Seguridad Social Español. Entonces, él acude ante el periódico, ¿no? el medio de difusión, y el medio de difusión le dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo borrar esa información porque resulta que a mí me lo ordenó una autoridad. Entonces yo actué conforme a derecho, ¿no? A partir de los mecanismos de notificación, ¿no? Procesal, como ustedes lo conocen, en el caso particular de los edictos, y pues resulta que yo no lo puedo borrar, ¿no? Entonces acude a Google Spain y Google Spain dice, ¿sabes qué? Pues yo tampoco soy competente, no soy competente porque pues yo solamente brindo el servicio de difusión, ¿no? Yo solamente sirvo para ello y pues bueno, pues en dado caso quien resulta competente pues es Google Inc., Google International, que aparte de ello pues tenía sus servidores en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de ahí de una falta de jurisdicción, ¿no? Entonces pues bueno, acude Mario Costeja ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales y resuelve que en efecto pues no le correspondía a La Vanguardia, al periódico, ¿no? El realizar ese borrado, ¿no? Pero dice, sí existe una responsabilidad por parte de Google Inc. y de Google Spain, ¿no? Y pues bueno, justifica el tratamiento de los datos personales, ¿no? Resulta que Google Spain pues acude ante la Audiencia Nacional, impugna ante la Audiencia Nacional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece, ¿sabes qué? Sí le asiste la razón a Mario Costeja y condena, pues bueno, al borrado a Google Spain en razón de que pues ellos son una filial, ¿no? De Google Inc., ¿no? Y en el caso de Google Inc. le dice, ¿sabes qué? No te asiste la razón porque aunque tú te encuentres en Estados Unidos, tus servidores se encuentran en Estados Unidos, resulta que la información está siendo consultada por españoles en España. Entonces le aplica el territorio de la Unión Europea, ya ustedes saben, España forma parte de la Unión Europea, y esto pues detonó en un momento dado la generación del Reglamento General de Protección de Datos Personales por parte del Parlamento de la Comisión Europea, ¿no? Un caso paradigmático, ¿no? En el caso del derecho al olvido, y vamos a ver qué es lo más cercano que tenemos en nuestro país. Si pudiéramos poner la siguiente, de favor. Tenemos la acción de inconstitucional 35-2016, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en efecto, la protección de los datos personales de los ciudadanos es un derecho fundamental que debe prevalecer respecto de otros intereses, como el derecho de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública. Se declaró la inconstitucionalidad de una ley que permite la publicación de los datos personales de funcionarios públicos en una lista de personas sancionadas y pues esto afectaba desde luego el derecho a
privacidad, a la protección de los datos personales de los afectados. Y también tenemos el amparo en revisión, la siguiente. Muchas gracias. El amparo en revisión 341 de 2002, en donde dice que el derecho al olvido, ¿no? Pues bueno, prácticamente en cuanto a su regulación o la protorregulación, digamos, más cercana, ¿no? No le asiste a los datos personales de las personas fallecidas, ¿no? Entonces, pues aquí entra en una disyuntiva, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Dices, bueno, sí me estás garantizando el derecho fundamental, o estás diciendo, Corte, Poder Judicial de la Federación, que me asiste la razón como derecho fundamental, pero por el otro me estás diciendo que, pues en el caso de personas fallecidas, no es así. Y no es así porque en el caso particular de este amparo en revisión se privilegia el derecho a la memoria histórica, ¿no? Incluso, pues bueno, platicábamos hace un instante cuando veníamos para acá, qué pasaría o qué pasa, por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, pues yo soy familiar del Maximiliano de Habsburgo y pues bueno, ya deseo que no se siga difundiendo información, ¿no? En motores de búsqueda sobre mi pariente, ¿no? Entonces, en el caso particular, esa fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es, pues digamos, los precedentes que existen hasta el momento. La siguiente, de favor. El derecho al olvido por parte de personajes políticos, ¿no? Tecnológicamente, ¿qué impacto puede tener en cuanto a la carrera de los políticos, ¿no? De los actores públicos, ¿no? ¿De qué manera puede afectar la reputación, el derecho a la imagen, frente a sus acciones y hechos, ¿no? Es decir, la generación de malos recuerdos, ¿no? A lo mejor algún comentario, alguna ideología que se haya tenido en algún tiempo determinado y que al paso del tiempo haya dejado de cobrar relevancia, ya no sea vigente, ya no se tenga, ya no se comulgue, digamos, con esa perspectiva que se tuvo en antaño y pueda generar un descrédito. O bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con actores políticos y quizás ahí vinculándolo, ¿no? Con la violencia política de género que puedan sufrir las candidatas a un cargo de elección popular, en donde a lo mejor se divulguen imágenes? Recordemos que, pues bueno, las imágenes forman parte del derecho a la imagen, también es un dato personal, ¿no? El derecho a la imagen, y pueda en un momento dado generarle un menoscabo a su intimidad, a su imagen como actor político en un momento dado, ¿no? Que esto genere también descrédito, la fabricación de información o ventilación de situaciones ajenas a la vida pública. Por ejemplo, tenemos el caso también de cierto, muchas gracias, de cierto presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal, que pues en su momento se difundió que tuvo pues un amorío con una actriz bastante reconocida, que incluso procrearon una hija, y que pues ello en un momento dado sirvió para minar, ¿no? Por parte de contendientes políticos, incluso del propio partido político, ¿no? Correligionarios, para tratar de minar sus aspiraciones a la presidencia de la República, ¿no? Un caso también que dejamos ahí en el tintero, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también en cuanto al equilibrio que debe existir respecto a la vida pública, la vida privada en el entorno digital? ¿Cuál es la delgada línea que divide una frente a la otra? El principio de autodeterminación informativa, del cual ya hemos hablado, los límites entre lo público y lo privado y los riesgos, ¿no? Que aumentan conforme a la capacidad del gobierno, las empresas o las personas, y sobre todo también, en el caso particular de las personas, de qué forma puedo lucrar con ese tipo de información, ¿no? Puedo obtener algún beneficio económico en detrimento no solamente de pues la economía, probablemente si hablamos, por ejemplo, de la ciberextorsión, o a lo mejor a través de pues un pago indebido, ¿no? Lo que decíamos, el caso, por ejemplo, de las granjas de bots, que por lo menos en la pasada elección federal,
pues surgieron que pues eran contratados por partidos políticos que se encontraban en Brasil, ¿no? Y que las 24 horas del día pues estaban difundiendo información en contra de determinados actores públicos, ¿no? Entonces es una realidad que está sucediendo en el día de hoy y que forma parte de un negocio lícito probablemente, ¿no? Pero pues ahí entra el aspecto de la ética. La siguiente, de favor. En el caso, por ejemplo, de los personajes públicos, ¿no? ¿Cómo puede impactar a la dignidad humana? Si existe o no interés público de conocer esta información. Perdón, la siguiente. La siguiente, ok. ¿Cuál es la problemática en este caso? Que para olvidar hay que borrar información, ¿no? Ojo, queridos amigos, porque habíamos dicho que el derecho al olvido se va a ejercer a través de los propios motores de búsqueda, ¿no? Llámese Google, Yahoo, solamente por mencionar algunos, no así ante las autoridades, ¿no? Si bien es cierto, ha tenido un papel relevante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por lo menos al día de hoy, ¿no? Es una acción legal que se debe de ejercer ante los motores de búsqueda. Y por lo menos hasta el año 2017, perdón, por lo desfasado de la cifra, pero no encontré cifras más actualizadas, por lo menos hasta el año 2017 se tenía que cuando menos en la Unión Europea, más o menos el 40% de su población ejercía este tipo de acciones ante dichos motores de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en América Latina? ¿Qué pasa en otras latitudes, en otros continentes? ¿O qué está pasando en el caso nacional, ¿no? Incluso, bueno, también es un aspecto bastante interesante que vamos a ver pues más adelante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, regresando al caso, por ejemplo, de las granjas de bots en el ámbito electoral, si resulta que es contratada, ¿no? Esta granja en algún país miembro de la Unión Europea, pero respecto de un actor político que se encuentra en México, que es mexicano, ¿no? Me asistiría la posibilidad de poder impugnar a la luz de lo establecido en el reglamento de protección de datos personales de la Unión Europea. La respuesta es sí, porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la siguiente de favor, en la contradicción de tesis 293 del año 2011, ahora sí nos regresamos a las anteriores, para dar el dato correcto, en la contradicción de tesis 293 establece palabras más, palabras menos, que la aplicación de normatividad que no contravenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es posible para poder hacer justiciables derechos de mexicanos, ¿no? Entonces, sí pudiera aplicar, ¿no? Y es un aspecto interesante que poco se conoce, no se difunde, ¿no? Y pues resulta necesario el conocer, ¿no? Otro aspecto también que ha generado pues bastante suspicacia es si hay caducidad de la información, ¿no? En muchas ocasiones se piensa que simplemente se borra la información en cuanto al derecho al olvido. No necesariamente. No necesariamente. En ocasiones lo que hacen los motores de búsqueda es dejar de vincular el nombre de la persona con la información que está contenida en los bancos de datos. Eso también hay que dejarlo en claro porque no es un derecho absoluto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el control de la trazabilidad de los datos personales, de la información, en cuanto a los hechos que se vinculan con la vida propia, ¿no? Si exista compatibilidad con los personajes políticos, puede dar paso a descontextualización, desde luego, también, ¿no? Aunque a lo mejor los hechos hayan sido ciertos, pero que pueda ser utilizado mediáticamente para exagerarlos, ¿no? O bien para generar un detrimento en específico de la personalidad del actor político, ¿no? Y pues bueno, cabe la posibilidad también de lo que decíamos, la narración de hechos falsos, las fake news, ¿no? Que puedan violentar el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y el daño moral. La siguiente, de favor.
Pusimos estos casos también, ¿no? Por ahí se movió un testado, ¿no? No les pusimos los nombres para no violentar, ¿no? Datos personales, pero en el caso de los dos ya fueron juzgados, ¿no? Entonces ya no hay problema, ¿no? Un exgobernador de Veracruz, un exsecretario federal de Seguridad y un exgobernador de Sonora que no ha sido juzgado. Sin embargo, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasa, por ejemplo, si al momento de que estos actores políticos, por lo menos los dos primeros, cumplan sus condenas y deseen regresar a la vida pública, ¿no? Podrán solicitar el derecho al olvido, prevalecerá el derecho, el interés público por conocer esa información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de escrutinio público, de fiscalización de recursos, ¿no? Manejo inadecuado, contrabando, etcétera, de estupefacientes. Entonces, ahí ponemos un ejemplo de qué es lo que pasaría, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, pues al parecer ganó un amparo, ¿no? Cierto exgobernador del estado de Tamaulipas. Entonces, pues bueno, eso por lo menos al día de hoy le deja en posibilidad de presentarse a un cargo de elección popular, ¿no? Para la siguiente elección federal, ¿no? Probablemente. Entonces, pues hay que estar atentos, son algunas salvedades que en muchas ocasiones no llegamos a ver bajo esa óptica. Y pues bueno, ya voy a terminar, porque creo que ya me excedí. La siguiente, de favor. Las propuestas, ¿no? La difusión de este derecho ante la sociedad, ¿no? La participación activa de los órganos garantes, el INAI, los órganos garantes estatales a través del Sistema Nacional de Transparencia, la necesaria incorporación de estas temáticas a través del Programa Nacional de Datos Personales, la participación desde luego también de los órganos electorales, porque en muchas ocasiones, pues bueno, así ha sido, ¿no? La sociedad los ha considerado como un ombudsman de buena fe en materia de datos personales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿De qué manera pudieran coadyuvar para poder hacer exigibles estos derechos a través de los motores de búsqueda? Si pudieran tener una especie de interventoría, ¿no? De intervención a través de estos procedimientos, ¿no? También, desde luego, pues el hacer... al impulsar el conducirse con probidad, ética en el servicio público en cuanto a la actividad política, el tener prevención, ¿no? La cultura de la prevención, ¿no? Control de información por parte de los titulares de los datos personales, lo que hemos dicho hasta el cansancio, no hagas público aquello que pues el día de mañana no quieras que se haga, que permanezca en la red, que siga siendo público. Entonces hay que tener ciertos aspectos de nuestras vidas bajo control, ¿no? Y lo que decíamos en el caso de la contradicción de tesis 293 de 2011, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo, ciudadano mexicano, veo que existe un tratamiento incorrecto de datos personales por parte de pues un motor de búsqueda que a lo mejor tenga o que se encuentre situado en otra latitud y pues quiera adherirme a la protección de este reglamento de la Unión Europea? A la luz de la contradicción de tesis 293 del 2011, podría hacerlo sin ningún problema. La siguiente, de favor. Y la última, pues bueno, una frase que me gustó de Aldous Huxley que dice, quizás la más grande lección de la historia es que quizás nadie aprendió que las lecciones de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad. Y pues bueno, con esto culminamos. Muchas gracias a ustedes y pues bueno, les cedemos el uso de la palabra a la consejera. Gracias, muchas gracias, Edgar. La verdad es que creo que es un tema interesante, muy nuevo, tenemos muchas dudas y sobre todo todas las personas que están aquí que se dedican al servicio público. Imagínense que ustedes quisieran contender para alguna candidatura y existiera un periódico local o alguna página de internet o se me olvidó, el Facebook, que empezaran a hablar mal de ustedes. No recuerdo, no les quiero dar el dato erróneo, estoy esperando que un magistrado del Tribunal Electoral de la Federación nos comparta una sentencia que nos habían comentado sobre una candidata a diputada en donde ella solicita precisamente se baja información de ella de un periódico que lo estaba replicando en el estado de Guerrero. Y lo padre fue de que pues obviamente si se hizo, ella ganó y ordenan a este periódico que se baje esa información.
No les traigo el dato porque lo he estado pidiendo con los magistrados y no hemos tenido mucha suerte en la comunicación con ellos, pero les prometo que lo vamos a traer y en las próximas... Este es el arranque y la idea es de que ustedes puedan conocerlo. Y ahora voy a presentar a la consejera Paula Melgarejo, quien es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Procesal y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y además es doctora en Derecho por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. En el ámbito académico, actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Además, ha impartido diversos cursos en materia electoral, género y participación política de las mujeres, así como en los temas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en diversas universidades del país. Dentro de su actividad profesional destaca su labor como abogada, postulante en el despacho jurídico de La Luz y Osorio Abogados Asociados. Por cuanto hace al servicio público, ha sido asesora de consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México, proyectista en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y secretaria de Estudios y cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de México. Y desde el 30 de septiembre del año 2020 y hasta la fecha, funge como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Consejera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me permites? Gracias. Muy buenos días. Pues sean bienvenidas a esta su casa. Espero que esta jornada les sea muy productiva. Y siguiendo un poco en la tónica que ya nos planteó Edgar, yo voy a hablar sobre la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pero que de una o de otra manera también está vinculado sobre todo con la imagen de las candidatas, precandidatas o incluso mujeres que acceden a algún cargo de elección popular ya en el ejercicio propio. Quiero contextualizar un poco. Ahí está. Que este derecho como tal, protegido en específico para las mujeres, bueno, tiene su origen muy reciente, muy reciente, con la reforma que se dio a nivel federal a diferentes leyes. Comenzó en 2019 con la Constitución Federal y culminó en 2020 con diferentes leyes federales en el que se crea ya un marco jurídico normativo específico para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Para ello, pues hubo reformas muy importantes a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, así como la de partidos políticos y en materia de delitos electorales. Fue todo un andamiaje jurídico precisamente para que las mujeres que se sienten vulneradas en sus derechos político-electorales y que sobre de ellas se ejerza violencia política, bueno, tuvieran cómo actuar en defensa de sus derechos y también las autoridades, por supuesto, los órganos electorales, cómo prevenir, que bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer antes de que la violencia se suscite, pues habrá que prevenirla. Eso es a nivel federal. A nivel local, en el Estado de México, ya desde el 2017 se tenía una modalidad de violencia contra las mujeres, que era de la violencia política. Ya lo teníamos contemplado desde ese entonces. Sin embargo, derivado de esa reforma federal, fue también aquí en el Estado, en septiembre de 2020, cuando surgen nuevas reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado y al Código Electoral del Estado de México, en el que ya se plantean diferentes estrategias, porque es muy importante proteger el derecho, pero
también, o más importante, es tener los mecanismos de protección de esos derechos. En el caso de que surja alguna vulneración, tenemos que tener esas garantías de protección, y es precisamente en esta parte de la reforma de 2020 cuando ya se establece cuál va a ser estas medidas específicas. Pero habrá que establecer con mucha claridad qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque una parte muy genérica es la violencia política. Y la violencia política la pueden sufrir hombres y mujeres. Sin embargo, como bien lo decía la comisionada Lupita en un inicio, particularmente las mujeres en el ámbito de la política han sido blanco muy fácil y vulnerable respecto a ataques que lamentablemente muchas veces van hasta desde su imagen. Por eso al final les voy a pasar algunas imágenes que considero icónicas respecto a esta violencia que se puede dar. Entonces surge una nueva definición de lo que debemos de entender de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y vamos a partir de varios elementos. Puede ser una acción o una omisión. Es decir, que alguien haga actos positivos, activos, que vulneren a una mujer o que deje de hacer, ¿no? Como muchas veces las autoridades pues vemos y no vemos, ¿no? A fin de cuentas, las omisiones también forman parte de esta violencia. Pero ¿cuál es su característica principal? Que tiene que estar basado en un elemento de género, es decir, por el hecho de ser mujer, simple y sencillamente. Esta violencia se puede dar tanto en la esfera pública como en la privada. También es muy importante destacar este elemento. ¿Y qué es lo que provoca? Bueno, que se te limite, se te anule o se te menoscabe el ejercicio de tus derechos político-electorales. Esta violencia también puede ser ejercida por hombres y por mujeres, ¿sí? Entonces, e incluso ya en el catálogo de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres de género, en razón de género, también están algunas mujeres inscritas ahí. Entonces, no es que solo los hombres sean violentadores, lamentablemente y desgraciadamente también se da por parte de mujeres. Entonces, si se te está limitando en tu actuar, en tu vida pública, sobre todo, se te impide que te desarrolles adecuadamente. Entonces, esta violencia la debemos de entender. Sus tres principales características. Se dirige a ti porque eres mujer, por tu condición de mujer, que sean actos u omisiones que afecten desproporcionalmente tu actividad. Y aquí que ya vamos a entrar ahora a partir del 3 de abril a la etapa de campañas, afortunadamente ahorita esta elección, pues tenemos 2 precandidatas. Entonces, pero como bien lo señaló la comisionada Lupita, el siguiente año tenemos otra vez elecciones y van a ser miles de cargos los que se van a renovar, y entonces muchas mujeres van a estar en ese ámbito. ¿Y cómo afecta desproporcionalmente? Pues que se le dé preferencia a un varón que a una mujer, por ejemplo, para ser postulada por tu propio partido político, o que no tengas las prerrogativas necesarias para contender en una campaña. En fin, esa afectación desproporcionada va a tener como efecto el que se te impacte directamente por tu condición de mujer. Entonces, si tenemos en cuenta estos 3 elementos, podemos darnos cuenta de que nos encontramos frente a la violencia política contra una mujer por razón de género. Creo que ya. Ahí está. ¿Quiénes pueden cometer este tipo de violencia? Pues prácticamente todos, ¿no? Las autoridades estatales y municipales. Me voy a centrar en el ámbito del Estado de México. Los colegas de trabajo o superiores jerárquicos. Acuérdense que cuando hablamos de violencia política es
que se te limite, restringe o menoscabe en el ejercicio de tus derechos político-electorales, que en términos generales son votar, ser votada, afiliarte libre e individualmente a algún partido político, acudir por la vía independiente, tu libertad de asociación, ¿sí? Tu libertad también para ser candidata en la vía independiente, en fin, esos son tus derechos político-electorales. ¿Quiénes te los pueden vulnerar? Estas personas, estos entes que aquí les estoy mostrando. Los dirigentes también de los partidos políticos, los militantes, los simpatizantes de los mismos partidos políticos, las personas precandidatas o ya dentro de una candidatura, los medios de comunicación y en términos generales también los particulares. Como yo les decía en un inicio, prácticamente todas y todos podemos en algún momento cometer violencia política en razón de género. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las expresiones que uno hace, porque muchas veces está muy normalizado y estamos cometiendo violencia política, ¿no? El despreciar las actividades de una mujer o decir qué hace la mujer aquí, ¿no? en la política, la política no es para mujeres, en fin, esas manifestaciones o esos comentarios tan acendrados en nuestra cultura son violencia. De acuerdo con nuestra propia normatividad, algunas de las manifestaciones que se dan a raíz de la violencia política por razón de género es obstaculizar a las mujeres en los derechos de asociación o afiliación política, ocultar la información. Este es el pan nuestro de todos los días, no solo de las mujeres que quieren o pretenden contender para un cargo de elección popular, sino para aquellas que ya llegaron al cargo. O sea, lamentablemente, y me han hecho muchos comentarios mujeres que han sido o son regidoras, síndicas, presidentas municipales, incluso diputadas, que su verdadero problema inicia una vez que ejercen el cargo. ¿Por qué? Porque les ocultan información. Y ahora aquí que estamos ante el Infoem, bueno, es un tema que padece, ¿no? No se les convoca, ¿no? Por ejemplo, las sesiones de cabildo, no se les informa de las convocatorias, ¿no? para algún cargo dentro de los propios institutos políticos, o se les da información falsa, incompleta, imprecisa respecto a los tiempos, por ejemplo, para acceder a una precandidatura. Cuando yo laboraba en el Tribunal Electoral del Estado de México, bueno, no teníamos ahora, como ya tenemos el mecanismo del procedimiento especial sancionador específico para atender los casos de violencia política por razón de género, y las mujeres que sufrían de violencia política se iban a través del juicio de la ciudadanía, el JDCL, y muchas de ellas decían, es que no se me convoca a las sesiones de cabildo. Síndicas, no se me da información para yo poder elaborar los informes que además están obligadas a hacer para rendir al órgano superior de fiscalización, por ejemplo. Todo eso es violencia y ahora ya lo tenemos establecido legalmente y tenemos los mecanismos para atajarlo, ¿sí? También obstaculizar la precampaña, la campaña política, impidiendo su competencia electoral y, en términos generales, nos dice la ley, toda aquella acción o omisión que lesione la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres. Y hace un rato comentaba la presidenta en la inauguración que desgraciadamente aquí en el Estado de México es la segunda sentencia que se dicta a nivel nacional de anular una elección precisamente porque se cometió violencia política por razón de género en contra de una de las candidatas, que fue alterada su propaganda electoral con frases pues que la insultaban, ¿no? Entonces la Sala Regional Toluca, y confirmada por la Sala Superior, dijeron que ese simple hecho, esa violencia que se generó, le menoscabó su derecho a ser votada y que repercutió en el resultado de la elección, y es por ello que deshonrosamente tenemos esa sentencia y esa anulación de una elección por esos motivos. Entonces ya no es un tema. La siguiente, por favor, porque no. Ahí está. Esto está muy relacionado, eso ya. Bueno,
va muy relacionado, nada más que aquí les puse que además de que pueden ser faltas administrativas, ¿no? También pues, pueden ser delitos. Y ya cuando hablamos de delitos, pues ya es mucho más grave. Precisamente en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, también la violencia política contra las mujeres por razón de género es un delito. Y bueno, ya tenemos la Fiscalía Especializada que se encargará de atender e investigar este tipo de violencia. Pero ese sigue, bueno, un trámite judicial. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque el panorama, realmente el panorama es, pues sí, desolador, porque pueden ser desde pequeñas frases hasta lo más lamentable que es el feminicidio. Como un dato también muy, muy lamentable del proceso electoral 2021, contando el federal y el local, hubo 35 personas candidatas muertas, asesinadas, y de esas 35 personas, 22 fueron mujeres. Entonces, ahí también se ve la gran diferencia que existe en cuanto a los derechos de poder acceder y poder actuar como candidatas o precandidatas en libertad. ¿Qué mecanismos tenemos ahora de atención a este tipo de violencia? Ahí está. Tenemos varias vías, la electoral y la penal, ¿sí? Dentro de la vía electoral tenemos dos mecanismos. El procedimiento especial sancionador, que yo les dije que con la reforma que hubo al Código Electoral del Estado de México en 2020, este procedimiento especial se creó desde el 2007, tuvo una reforma importante, pero solo era un procedimiento que se daba durante el proceso electoral en temas de medios, de propaganda, en fin. Pero el legislador consideró que el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política por razón de género era la vía para que se pudiera atender, porque es un procedimiento sumario que tiene todas las etapas de todos los procesos. Sin embargo, sus plazos son cortos, es la autoridad administrativa electoral quien le da trámite, quien recibe la queja, quien le da trámite, quien investiga, y una vez que ya tiene integrado completamente el expediente, nosotros le llamamos hasta el cierre de instrucción, lo remite al Tribunal Electoral del Estado de México para que sea la autoridad jurisdiccional quien determine si se cometió la violencia política y qué sanción amerita la persona responsable. Entonces, es un procedimiento que inicia en sede administrativa y culmina en sede jurisdiccional. Y es un mecanismo a través del cual pues, los dos órganos electorales del Estado intervienen para atender este tipo de violencias. Y el que les comentaba, que es eminentemente jurisdiccional, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se presenta una demanda. Aquí lo importante, y yo siempre a mis alumnos de Derecho de Amparo siempre les digo, el día que el amparo se equipare a los derechos para la protección de los derechos de la ciudadanía, es decir, los derechos políticos, vamos a ir de gran avanzada, porque aquí es la propia persona quien puede presentar un escrito libre. Las autoridades, los tribunales electorales tienen esa gran capacidad de actuar, de poder corregir la plana, por así decirle, en aquellas omisiones que tenga la ciudadanía al momento de presentar sus juicios para la protección de los derechos, y puede incluso atraer pruebas, solicitarles, pedir la colaboración de otras autoridades, a diferencia del juicio de amparo, que necesitas un abogado, que necesitas cumplir con un montón de requisitos, que los plazos son muy largos. Aquí las mujeres que sientan vulnerados en sus derechos políticos, cuando ya sobre todo se encuentran en el ejercicio del cargo,
pueden acudir también a esta vía a través del Tribunal Electoral, quien también determinará si existe esa violación y le ordenará a las autoridades que hayan cometido la violación a los derechos políticos que se les restituya en el goce de sus derechos. Y la otra es la vía penal, que se puede denunciar también este tipo de violencia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y ahí les dejo incluso la información, se puede hacer en línea, hay muchísimas facilidades e incluso aquí mismo en el instituto contamos con una unidad de género y que ahora ya tiene una especialización en el tema de la violencia política. Como a primer contacto se les da asesoría, si procede ante nosotros mismos, bueno, se les orienta hacia el área correspondiente y si no, hacia la autoridad que corresponda. También aquí en el instituto tenemos o estamos afiliadas a la Red de Mujeres Electas del Instituto Electoral del Estado de México, y precisamente va encaminada a aquellas mujeres que se encuentran en el ejercicio del cargo, porque yo les comentaba, muchas veces son vulnerados sus derechos en ese momento, ya cuando están en el ejercicio, y es precisamente para recibir asesoría, para capacitarlas, incluso en el ejercicio del propio cargo en el que están funcionando. También ahí les dejo la liga en donde pueden ingresar a formar parte de esta red de mujeres electas. También el instituto, la siguiente por favor. Tenemos un centro de atención por violencia política por razón de género, por teléfono, por mensaje, porque a veces es muy difícil que las mujeres pues lleguen y digan, estoy siendo violentada. El primer problema es que a veces nosotras mismas lo negamos o no lo reconocemos. Entonces, necesitamos un apoyo, ¿no? Necesitamos una asesoría. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir? Porque a veces ese es el primer problema. ¿Hacia dónde tengo que ir? Bueno, aquí en el instituto tenemos un centro de atención precisamente para que se puedan llamar por teléfono, y se les atenderá, se les canalizará hacia la instancia correspondiente, o si es con nosotros aquí mismo. Y es importante hacerles notar que no nada más es para candidatas y precandidatas o mujeres que ya están en un cargo de elección popular, sino también servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos. Nosotros les podemos dar la asesoría que se requiera cuando sientan violencia política por razón de género. Y también en nuestra página tenemos el botón naranja, que por cierto, muchas gracias por el reconocimiento que el InfoEM nos hizo sobre transparencia proactiva, precisamente porque aquí van a encontrar muchísima información relacionada con qué es la violencia, ante quién puedes acudir, están las traducciones en las 5 lenguas originarias, y es un mecanismo también de apoyo para la denuncia, porque nuestras estadísticas sobre la violencia política son bajas en cuanto a la denuncia, no en cuanto a la existencia de tal actuar. Entonces, lo que también estamos promoviendo es que pues las mujeres pues se atrevan a denunciar, que eso es muy, muy importante. Y finalmente, bueno, el Centro de Orientación Electoral, que está habilitado siempre, no solo para temas de violencia política, sino para cualquier otra duda relacionada con la materia electoral. Este COE, la verdad es que es muy eficiente y también se brinda información de todo tipo. Y me gustaría, por favor, si me hacen el favor de poner unas imágenes que les advierto. Bueno, aquí todos somos mayores de edad, que puede herir susceptibilidades, y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, bueno, el uso de su imagen es a veces muy lamentable, ¿no? Cuando era candidata Dilma Rousseff, esas pegotes de los autos estuvieron repartiéndolos como si fuera gracia, ¿no? Entonces,
asesinan a Gisela Mota. Y yo les decía, en 2021, 22 mujeres candidatas en el país perdieron la vida por estar en la vida pública. Cuando ya era presidenta, los crímenes de Dilma, ¿no? Que al final de cuentas terminó con la destitución, ¿no? de esa mujer desde que era candidata. Yo creo que ha sido de las más atacadas. Esta de cuando una gobernadora, creo que era, ahí está Claudia Pavlovich, en Sonora, cuando era candidata, abajo de su propaganda electoral pusieron mantas en donde dice las panochas en las coyotas, no en el palacio. Es decir, refiriéndose a su condición de mujer, que no tenía que estar en el Palacio de Gobierno. Y hay otras muchas más insultantes. Esta también utilizando la imagen de una diputada, ya ven, violencia. de una mujer joven diputada, el que convence, ¿no? O sea, el encabezado del periódico, prácticamente por ser joven, por estar bonita, por llevar falda corta, con eso está convenciendo a sus colegas diputados. Fíjense las expresiones. Y yo decía, y a raíz de que esto sale en un periódico y que también los medios de comunicación, aquí en el instituto hemos dado muchos cursos para los periodistas, porque también en sus expresiones muchas veces menoscaban a las mujeres. Tan así que ya ahorita ya no tenemos ninguno, porque ya cumplieron su tiempo en el catálogo de personas sancionadas, pero los 3 que en su momento estuvieron fueron periodistas por relacionarse a mujeres, menoscabar sus derechos por su condición de mujer. Entonces, y estos son pocos, ¿no? La violencia que sufren en redes, ¿no? También es muchísimo, y aquí se vincula mucho con lo que comentaba Edgar, de que muchas veces, y con eso nos hemos topado, ¿no? De que, pues es que yo no puedo ordenar que se baje esa información porque mi sede está en Estados Unidos y aquí nada más tengo una oficina legal, ¿no? Esperemos que en algún momento lleguemos a ser como la Agencia Española de Protección de Datos, que en el 2014 sancionó y duramente a Google por no bajar información. Pues de mi parte sería todo, y muchísimas gracias. Consejera, muchas gracias. Yo la verdad quiero agradecer a todos por su presencia, su permanencia. Y sé que son temas a lo mejor que normalmente no tocamos como instituto, ¿no? Nosotros, al ser el InfoEM, que tutelamos 2 derechos fundamentales, que uno es el acceso a la información y el otro es protección de datos, la verdad es que cuando a la consejera se le ocurre la idea de decir, oigan, pues vamos a hacer algo en conjunto, ¿no? ¿Y qué hacemos? Esa fue la pregunta. Sí, lo hacemos, sí, vamos, ¿no? Invitamos. ¿Y qué hacemos? Y la verdad es que se le ocurre a la consejera este tema de la violencia, y a su servidora se le ocurre el tema del derecho al olvido, que es algo que no se toca. Y yo tengo una pregunta para todos. El otro día leíamos en el nuevo buscador temático que se va a aprobar por parte del INAI, hablaban precisamente de este nuevo buscador de género. Pero yo me confundí porque decían sexo y género. Y yo dije, caray, pues para mí era lo mismo, ¿no? Antes era lo mismo para mí. Hoy me entero que sexo es hombre-mujer, y el género es que si yo soy mujer pero me creo hombre, pues ese es el género. Entonces lo que decías ahorita de la violencia política en razón de género, pues va encaminada a esto también. Y aquí es donde también entra la protección de datos personales, porque no todas las personas expresan su género, ¿no? Esa es otra realidad. O sea, todavía hay esos tabús, salvo el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, que él sí es abiertamente, lo expresó como candidato y es muy polémico en redes. Si no lo conocen, sube y baila y canta y es un actor político, la verdad. Y es homosexual.
Creo que es el único que es como más abierto. Yo no he conocido otro actor político que tenga esta cuestión de género. Pero creo que sí es una cuestión de protección de datos personales y que deben de saberlo, de que si hay una orientación sexual diferente a la del sexo, sí hay esa protección en el Instituto Electoral, salvo que se establezca un aviso, bueno, que firmen, ¿no?, de común acuerdo, de que están conscientes de que se dé a conocer el género que tienen. Entonces, pues espero de verdad que esta información sea de utilidad para todos y sobre todo, pues que la puedan replicar y que nos inviten a sus municipios para hacer esto extensivo con organizaciones sociales y sobre todo con ciudadanía en general y periodistas. Creo que esto va muy enfocado a todos ellos y ojalá tenemos agendadas algunas actividades, pero si alguno de los presentes quisiera invitarnos para asistir en su municipio, con todo el gusto, ¿verdad, Presi? Nosotros nos acercamos y con mucho gusto lo hacemos. Gracias, Edgar. Gracias, Paula. Y pues gracias a todos ustedes. Adelante, maestro. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a la comisionada por haber moderado esta actividad. Y a continuación vamos a proceder a la entrega de reconocimientos por parte de la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Agradecemos la participación de José Edgar Marín Pérez, director de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México. Y también la participación de Paula Melgarejo Salgado, consejera de este instituto y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Antes de concluir, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Paula Melgarejo para escuchar su mensaje de clausura. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, pues la verdad fue un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la iniciativa del Infoem, de la comisionada Lupita, del presidente. Siempre estos temas nos llenan, nos nutren y esperemos, como bien lo señaló la comisionada Lupita, que esto no se quede aquí, que lo repliquemos nosotros, que vayamos incluso a los lugares donde ustedes radican, con muchísimo gusto hacer llegar pues esto que tiene el Infoem, lo que tenemos en el instituto, que además es al servicio de todas y todos ustedes. Y pues muchísimas gracias, les reitero, y también me voy a permitir darle un reconocimiento a la comisionada Guadalupe Ramírez Peña por la organización de este evento. Muchísimas gracias y pues declaro clausurado este foro de protección de datos personales en candidaturas y nos vemos la próxima. Que tengan excelente tarde.